A su hija no le pertenece nada aquí, todo lo compró mi hijito. Gritaba la suegra, arrojando las maletas de los padres de la nuera más allá de la verja de la casa de campo. Pero cuando llegaron los verdaderos dueños, Elena cerró los ojos, dejando que el sol de mayo acariciara su rostro. La verja chirrió, una vieja puerta de madera con la pintura terracota descascarada. Siempre había chirriado, desde que ella tenía memoria. Su padre prometía cada primavera aceitar las bisagras, pero nunca llegaba a hacerlo. Ahora, ese chirrido era parte del ritual de la casa de campo, el primer sonido que anunciaba el regreso al hogar. Así es, murmuró, pasando la mano por el tronco áspero del naranjo. Hola, vieja. ¿Has sobrevivido a otro invierno? Carlos, cargado de bolsas, se detuvo detrás de ella. Otra vez hablándole al árbol, rió. Mejor ayúdame con las bolsas. No es solo un árbol, Elena sonrió. Bajo este naranjo hice los deberes durante todos los años de escuela. Papá construyó una mesa y un banco aquí, se interrumpió. La mesa ya no estaba, las tablas podridas las había cortado su padre hacía un par de años. Pero en su memoria seguía ahí, sólida, con fórmulas de física y ecuaciones químicas grabadas en la superficie. En 9º grado había derramado un frasco de antiséptico verde, dejando una mancha parecida a un mapa de una isla imaginaria. Mira, si te gusta tanto recordar, primero descargamos todo, y después me das un tour histórico. Carlos le besó la coronilla, aunque en su voz se notaba cierta impaciencia. Elena asintió. Conocía ese rasgo suyo, lo práctico ante todo. Primero el deber, luego los sentimientos. Tal vez por eso había llegado a ser un exitoso gerente a sus 32. Descargaron las cosas del coche al interior de la casa. El viejo coche del padre, regalo de bodas, tosió con los gases del escape por última vez y se apagó. Durante 2 años les había servido fielmente, a pesar de las burlas de Mercedes Fernández. Y pensar que mi hijo anda en esa chatarra. Bufaba cada vez que podía. Ya es hora de cambiar a un coche decente y dejar de hacer el ridículo. Elena abrió las ventanas. El aire olía a encierro, a polvo y libros viejos. Las estanterías eran el orgullo de su padre. Nunca fueron una familia pudiente, pero su padre, profesor de física, y su madre, bibliotecaria, habían formado una colección notable. A esta casa de campo habían trasladado los ejemplares duplicados y aquellos destinados a la lectura veraniega. Elena pasó el dedo por los lomos, limpiando el polvo. García Márquez, Borges, Isabel Allende, los favoritos de mamá. Cortázar, Vargas Llosa, Cervantes, los clásicos de papá. En la esquina, unos viejos ejemplares desgastados de Manuel Vázquez Montalbán, la única debilidad literaria de su padre. ¿Y si ventilamos un poco? Carlos abrió de par en par las puertas del porche y salió al patio. Siempre había sido así, activo, incansable. Se conocieron en una fiesta corporativa 3 años atrás. Elena, que trabajaba como organizadora de eventos durante sus estudios, lo notó de inmediato entre la multitud de oficinistas bebidos. No fumaba, no bebía, tenía un humor agudo sin caer en lo vulgar. Y bailaba como nadie. La chispa entre ellos fue instantánea. La invitó a tomar un café al día siguiente y al mes ya casi no se separaban. Los padres de Elena se mostraron al principio cautelosos, todo iba muy rápido, pero enseguida se encariñaron con él. Carlos sabía ganarse a la gente. Mira, dijo Elena saliendo al patio y señalando un columpio viejo, papá lo hizo cuando yo tenía 7. Siempre me caía y me raspaba las rodillas. Mamá se preocupaba, papá reía y decía que un astronauta de verdad necesitaba tener los huesos fuertes. ¿Astronauta? Carlos tocó la pintura descascarada de la estructura de metal. Quería ir al espacio. En serio, rió. Y papá me apoyaba. Decía que una chica tan terca podría negociar hasta con los extraterrestres. Carlos negó con la cabeza. Y acabaste estudiando filología.
La vida es complicada, encogió los hombros Elena. Pero ahora escribo textos para tu empresa, así que algo de lógica hay. Recorrieron el terreno. Media hectárea típica de una finca española, heredada por los padres de Elena en tiempos de Franco. La mitad la ocupaba el huerto, mamá seguía sembrando tomates, pepinos, hierbas, aunque papá refunfuñaba que era más fácil comprar. La otra mitad la ocupaba el jardín, con naranjos, limoneros, olivos y una higuera vieja. En los bordes, macizos de flores, ahora llenos de tulipanes de colores. Estos los plantaba mamá. Elena acarició un pétalo rojo aterciopelado. Cada otoño revisaba los bulbos, descartaba los enfermos, compraba nuevos. Tenía un álbum entero con fotos de variedades y esquemas de plantación. Un verdadero enfoque científico. Carlos la rodeó con un brazo. Hablas como si ya no estuvieran. Perdón, se ruborizó Elena. Es que aquí el tiempo se dobla. Vuelvo a ser niña, ellos jóvenes, y toda la vida por delante. Conocieron a Carlos medio año después de empezar la relación. El almuerzo fue cálido. El padre de Elena, José Ramírez, se animó al saber que su futuro yerno pescaba. La madre, Sofía Martínez, una mujer dulce y reservada, creó de inmediato un ambiente acogedor. No hicieron preguntas incómodas ni impusieron condiciones. Solo se alegraban por la felicidad de su hija. El encuentro con Mercedes Fernández fue distinto. Elegante, impecable, los recibió en su piso inmaculado. Vajilla de porcelana fina, tapas delicadas, un buen Rioja. Crié sola a mi hijo, anunció en los primeros 5 minutos. Mi marido se largó cuando Carlito tenía 3. Pero saqué adelante al niño, conseguí este piso. Él es mi único consuelo. Elena sonreía, asentía, hacía cumplidos. Pero por dentro crecía la tensión. Mercedes la examinaba como a una mercancía, con desdén mal disimulado. Así que filóloga, dijo cuando Carlos salió al balcón. ¿Habla idiomas? Sobre todo español, bromeó Elena. Inglés a nivel medio. Qué lástima. Hoy en día sin idiomas no se llega a nada. Mi Carlito habla inglés y francés fluidamente. Siempre fue talentoso, fue a un colegio especializado, el tono dejaba claro que la nuera no estaba a la altura. Después de cenar, Mercedes los llevó al salón, una pequeña habitación con reliquias familiares y álbumes de fotos. Pasaron una hora viendo imágenes de Carlitos en la guardería, la escuela, la universidad. En todas, la madre orgullosa al lado. El padre ausente. Lo borré de nuestras vidas, cortó Mercedes cuando Elena preguntó con cuidado. Estábamos mejor solos, ¿verdad, hijo? Carlos asintió, pero Elena notó la tensión en sus hombros. Cuando anunciaron su boda, los padres de Elena organizaron una cena sencilla y regalaron un sobre con dinero. Mercedes reaccionó de otro modo. ¿Tan pronto? Frunció la ceja. Carlos, ¿estás seguro? Ni siquiera han convivido. Mamá, llevamos 6 meses viviendo en mi piso, le recordó él con paciencia. Eso no cuenta, se encogió de hombros. Pero si ya decidiste, suspiró con tono de mártir. Apoyaré cualquier decisión tuya. Se casaron en primavera. Fue una boda pequeña, con 50 invitados. Los padres de Elena gastaron sus ahorros. Mercedes insistió en celebrarla en un restaurante caro en el centro de Madrid, aunque los novios preferían algo más modesto. La gente debe ver nuestro estatus, declaró con firmeza. Y ahora, 2 años después, por fin venían a abrir la temporada en la casa de campo durante los días festivos de mayo. Antes nunca coincidía, trabajo, viajes de Carlos, excusas. ¿Te gusta este sitio?, preguntó Elena en la terraza, con sangría en mano. Es acogedor, asintió Carlos. Pero necesita reformas. Yo haría muchos cambios. ¿Cómo cuáles? Empezar por cambiar la verja. Luego rehacer el porche,
quizás añadir una habitación. Y una piscina vendría bien, entrecerró los ojos, visualizando una gran obra. Elena sonrió. Mis padres se alegrarán. Papá siempre soñó con una piscina, pero nunca hubo dinero ni tiempo. Hablando de tus padres, Carlos dejó su copa. El cumpleaños de mi madre es en 2 semanas. Estaba pensando, vaciló, y Elena se tensó. Las relaciones con Mercedes no habían mejorado en 2 años de matrimonio, al contrario. Siempre encontraba nuevos motivos para criticar, que la paella no era como a Carlito le gustaba, que no debía vestir de rojo, que todo debía estar impecable. ¿Y si lo celebramos aquí, en la casa de campo?, sugirió Carlos. Buen clima, naturaleza, paella. Invitamos a tus padres, a unas amigas de mamá, tal vez a algunos de mis amigos. Elena parpadeó sorprendida. ¿Crees que a tu madre le gustará algo tan informal? Ella prefiere lo sofisticado. Justo por eso, Carlos se animó. Necesita salir de su apartamento aséptico. Le hará bien un cambio, un ambiente más relajado. Y también tus padres. Ya va siendo hora de unir a la familia. Tenía razón. Quizás la informalidad ayudaría a romper el hielo entre Mercedes y sus suegros. Hasta ahora solo se habían visto en la boda y en un par de cenas tensas. Vale, aceptó Elena. Probemos. Pero no sé si mi madre querrá. Yo hablo con ella, Carlos guiñó un ojo. A mí no podrá negarse. Y tenía razón. Mercedes adoraba a su hijo ciegamente. A veces, Elena pensaba que la única mujer digna de Carlito sería un clon de la propia Mercedes. Pero jamás se lo había dicho a su marido. Él no toleraba ninguna crítica hacia su madre. Imagínate, aceptó. Carlos irrumpió en el apartamento 3 días después, radiante de alegría. Eso sí, puso como condición encargarse ella misma de la organización de la mesa. ¿Eso es bueno?, preguntó Elena con inseguridad. Por supuesto, Carlos la besó. Sabes cómo le encanta a mamá dirigir todo. Que lo haga, le hará ilusión. Mercedes Fernández llamó al día siguiente. Elenita, ya tengo el menú elaborado. Su voz sonaba melosa, un tono que solo usaba en situaciones extremas. ¿No te molestará si hago algunas mejoras en vuestra casa de campo? Si hago algunas mejoras en vuestra casa de campo, /inversa U00, ¿verdad? ¿Qué tipo de mejoras?, preguntó Elena con suspicacia. Nada especial. Llevaré un mantel nuevo, servilletas, cubiertos decentes. No vamos a comer con tenedores de plástico. Tenemos vajilla normal, empezó Elena, pero su suegra la interrumpió. Y otra cosa, querida, necesito las llaves. Iré antes para preparar todo. Elena quiso oponerse, pero recordó la petición de Carlos de ser más flexible con su madre. Al fin y al cabo, era su cumpleaños. Que disfrute Mercedes Fernández. Está bien, dejaré las llaves con la vecina, doña Conchita. ¿Sabe cuál es la Casa Blanca frente a la carretera? Lo recordaré, respondió secamente la suegra. Y otra cosa, Elenita. Por favor, diles a tus padres que no se compliquen con el regalo. Ya sabes mis gustos. Elena lo sabía. Caros y pretenciosos. Sus padres difícilmente podrían permitirse algo a la altura de sus expectativas. Pero calló y prometió transmitir el mensaje. Esa noche compartió sus dudas con Carlos. Tal vez deberíamos haberlo hecho en un restaurante. Es mucho trabajo. Tranquila, la abrazó Carlos. Todo saldrá bien. Mamá está encantada con la idea, y tus padres también aceptaron. Paella, naturaleza, convivencia, ¿qué podría salir mal? Elena suspiró. En aquella clara tarde de mayo, sus temores parecían infundados. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que esa celebración sería un punto de inflexión en sus relaciones. No sabía cuánta razón tenía. La mañana del festejo fue un torbellino.
Elena se despertó con los primeros rayos del sol y fue directo a su lista de tareas. Carlos aún dormía, con la mano bajo la mejilla como un niño. En esos momentos, Elena lo amaba especialmente, sin su máscara habitual de ejecutivo. Arriba, dormilón, lo sacudió suavemente por el hombro. Tenemos 1000 cosas por hacer. Carlos se removió somnoliento. ¿Qué hora es? Casi las 7. Tenemos que comprar la comida, recoger la tarta, pasar por mis padres y recoger a mamá en la estación, añadió él, sentándose en la cama y frotándose los ojos. Escribió que llegará en el tren de la mañana. Elena frunció el ceño. ¿No habíamos quedado en que iría directamente a la casa de campo? Tenía las llaves. Cambió de opinión. Carlos se encogió de hombros. Decidió que quiere ayudarnos con las compras. O mejor dicho, supervisar, pensó Elena, pero no dijo nada. Reprocharle a Carlos su apego a su madre era en vano. Él sinceramente no veía el problema. Una hora después, empujaban el carrito por el hipermercado. Elena repasaba la lista. Bien, ya tenemos mariscos para la paella, verduras para las ensaladas. ¿Cogemos fruta? A mamá no le gusta la fresa, responde Carlos instintivamente. Tiene alergia. Vale, cogeremos otra cosa, respondió Elena con calma, aunque por dentro hervía. Estar siempre pendiente de los gustos de su suegra la agotaba. Mientras terminaban la compra, sonó el teléfono de Carlos. Sí, mamá, estamos en Mercadona. Sí, ya vamos. ¿Qué? Miró a su esposa. No, Elena no se ha puesto la blusa que le regalaste. No, hoy es un día normal, vamos de compras. Vale, se lo diré, tosió con incomodidad. Mamá pregunta por qué no usa sus regalos. Elena puso los ojos en blanco. La blusa en cuestión, rosa chillón, con volantes y lentejuelas, estaba en la parte trasera del armario. Ponérsela en el campo, para cocinar y limpiar. Mercedes Fernández claramente vivía en otra realidad. En la estación, su suegra los esperaba impecable, con traje claro, tacones y peinado perfecto. Al ver a Elena despeinada, en vaqueros y camiseta, frunció los labios pero se contuvo. Besó a su hijo en la mejilla y le extendió a Elena solo las puntas de los dedos. ¿Cómo fue el viaje, mamá? Carlos cogió su enorme bolso. Horrible. En el vagón hacía calor, a mi lado una mujer con un niño llorón y enfrente un señor con cerveza. A las 8 de la mañana. ¿Te lo puedes creer? Se estremeció. Ya había olvidado cómo viaja la gente común. Elena se giró hacia el cartel de horarios, fingiendo interés. Gente común, la expresión favorita de Mercedes para diferenciar a su familia del resto de la humanidad. ¿Nos vamos? Carlos intentó aliviar la tensión. Aún hay que recoger la tarta. ¿La tarta? Se alarmó la suegra. Espero que la hayan pedido en Mallorca. Solo allí hacen pasteles decentes. En realidad, mis padres la encargaron, dijo Elena con cautela, en la pastelería cerca de su casa. Mercedes frunció el ceño. Bueno, ya veremos cómo les ha quedado. Aunque yo habría preferido algo comprobado. Al llegar a casa de sus padres, el padre de Elena ya los esperaba con la tarta en una caja grande. La madre, con un ramo de flores del jardín y un paquetito. Buenos días, doña Mercedes. Sonrió Sofía Martínez. Feliz próximo cumpleaños. Gracias, asintió secamente Mercedes, mirando el vestido sencillo de la madre de Elena. ¡Qué monas! Flores del campo. No son del campo, corrigió Sofía con suavidad. Son claveles tempranos de nuestro jardín. Los corté especialmente para usted. Muy bonito, repitió Mercedes sin sinceridad. ¿Y qué hay en la caja? Espero que el pastel no sea muy pesado. Tengo problemas de estómago, ¿sabe? Elena se tensó. Un poco más y estallaría. Pero su padre salvó la situación al abrir la caja con tranquilidad.
Es de yogur, muy ligero, con poca azúcar. Encargamos una versión dietética. Efectivamente, era un pastel delicado, decorado con frutas frescas y la inscripción "Feliz cumpleaños" en chocolate. Incluso Mercedes no pudo objetar. El camino hasta la casa de campo transcurrió en un silencio tenso. Carlos intentaba animar con historias del trabajo y planes veraniegos, pero la conversación no fluía. Los padres de Elena respondían educadamente, Mercedes lanzaba comentarios esporádicos y Elena miraba melancólicamente por la ventana. Al acercarse a la casa, Carlos se golpeó la frente: olvidé decírtelo. Invite a Diego y Laura, también vendrán. ¿A quién?, preguntó Elena. Ya sabes, mi compañero de ventas. Con su esposa. Querían conocer a mamá desde hace tiempo. ¿Y me lo dices ahora?, frunció el ceño Elena. Se me pasó. Carlos se encogió de hombros. Llamaron anoche preguntando por el regalo y se me ocurrió. Elena tamborileó con los dedos sobre la rodilla. Ahora entendía por qué Mercedes insistía tanto en el nivel de representación. Sabía de los invitados extra. Y quería impresionar. Deberíamos haberlo hablado, murmuró Elena, en voz baja. Calculé la comida para un número exacto. Vamos, 2 platos más no hacen diferencia. La verja los recibió con su chirrido habitual. Elena notó con sorpresa que los parterres ya estaban desmalezados y los senderos, barridos. Al parecer, los padres habían venido antes para preparar el terreno para la fiesta. En cuanto entraron en la casa, Mercedes Fernández echó un vistazo con aire de dueña. Bien, hay que poner las mesas en la terraza. Carlito, ¿me ayudas? ¿Y dónde tienen los manteles? En el armario, en la repisa de arriba, respondió Elena, quitándose la chaqueta, pero pensaba que... No te preocupes, querida, yo lo traje todo, la interrumpió su suegra, sacando de su bolso un mantel blanco impecablemente doblado. Es de Zara Home, lo compré especialmente para ocasiones especiales. Sofía Martínez y José Ramírez se miraron. Al ver su reacción, Elena sintió un repentino agradecimiento. Sus padres no discutieron ni intentaron imponerse, aunque tenían todo el derecho. Simplemente se hicieron a un lado, dejando que Mercedes Fernández organizara a su gusto. Yo me encargo de la paella, se ofreció José Ramírez. El arroz hay que dejarlo en remojo con antelación. Si no les importa, yo también quisiera participar, intervino Carlos inesperadamente. Tengo una receta buenísima para la salsa. El padre asintió con una sonrisa. Claro, entre los dos avanzaremos más rápido. Salieron al patio, mientras las mujeres se quedaron preparando ensaladas y aperitivos. Pronto quedó claro que Mercedes Fernández tenía la intención de dirigir todo el proceso. El pimiento hay que cortarlo más fino, no tan grueso, comentó con tono de maestra, observando a Sofía Martínez. Y mejor usar aceite de oliva casero, no ese del supermercado. Sofía Martínez sonrió con paciencia. No tenemos ahora posibilidad de hacer aceite casero. Y tampoco hay mucho tiempo. Es cuestión de costumbre, replicó Mercedes Fernández. Yo, por ejemplo, siempre preparo todo desde cero. Carlito está acostumbrado a lo natural desde niño. Elena cruzó una mirada con su madre, una mezcla de sorpresa y compasión. Le dio vergüenza la actitud de su suegra. Pero, ¿qué se le iba a hacer? Mercedes Fernández creía sinceramente que era una experta insuperable en todo. Al mediodía, la mayor parte de los preparativos estaba hecha. Las mesas en la terraza estaban cubiertas con el mantel blanco, puestas con cubiertos y decoradas con pequeños jarrones de flores silvestres, una idea de la madre de Elena que, sorprendentemente, Mercedes Fernández no objetó. Las ensaladas estaban en la nevera, el arroz remojado, los hombres encendían el fuego. Elena se retiró a la habitación para cambiarse y arreglarse. Eligió un vestido azul claro, lo bastante elegante para la ocasión, pero cómodo para una casa de campo. Mientras se peinaba,
Carlos entró en la habitación. ¿Vas a salir así? Le lanzó una mirada ceñuda. ¿Qué tiene de malo? Mamá esperaba que te pusieras el vestido que te regaló en Año Nuevo. ¿Recuerdas? El Burdeos, con encaje. Elena bajó el cepillo con lentitud. ¿Ese, con la espalda descubierta y escote? ¿En una casa de campo? Bueno, es una ocasión especial. Carlos se sentó en el borde de la cama. Sabes que mamá da mucha importancia a estas cosas. Para ella es importante que estemos presentables. Elena contuvo la irritación que ya estaba a punto de aflorar. Al fin y al cabo, el cumpleaños de su suegra no era motivo para armar una pelea. Está bien, suspiró, lo traje por si acaso. Pero te advierto que será incómodo ayudar con el servicio y la limpieza. No te preocupes, mamá ya tiene todo organizado, respondió Carlos despreocupadamente. Ya casi tiene la mesa puesta. Cuando Elena salió con el vestido Burdeos, Mercedes Fernández se iluminó. Ahora sí que es otra cosa. ¿Verdad, Carlito? ¿Qué esposa tan guapa tienes? Carlos sonrió con orgullo. La más guapa. Pero ningún cumplido de su suegra venía sin una puya. Solo que los zapatos no combinan, miró de reojo las sandalias cómodas de Elena. El vestido es fabuloso, pero el calzado, tan de campo. Elena se arregló los pendientes sin responder. El día apenas comenzaba, y no pensaba estropearlo con discusiones inútiles. Hacia las 3 de la tarde llegaron Diego y Laura. Elena los conocía poco, los había visto un par de veces en eventos de trabajo. Laura, una rubia llamativa con risa contagiosa, encantó de inmediato a Mercedes Fernández con un regalo sofisticado, una estatuilla de porcelana con estilo vintage. «¿Qué encantó?», exclamó la suegra. «Se nota que tienes buen gusto». Laura sonrió halagada. «Me dijeron que usted aprecia las cosas bellas. Supe enseguida que algo elegante y refinado le encantaría». Elena notó cómo su madre, en silencio, puso su paquete, un bordado hecho a mano durante 2 semanas, debajo de la mesa. Sintió una punzada de dolor y vergüenza. Mientras todos se acomodaban, Carlos llevó a Elena aparte. «Oye, se me olvidó comentarte. Mamá cree que esta casa de campo, bueno, cree que es nuestra propiedad». «¿Qué?». Elena casi se atraganta. «¿Por qué piensa eso?». Carlos dudó. «Es que en una conversación mencioné que habíamos adquirido una casa de campo. Y ella supuso que la compramos a tus padres». «¿Por qué mentiste?», susurró Elena entre dientes, mirando hacia los invitados. «No mentí, solo no lo aclaré». Carlos parecía genuinamente incómodo. «Ya sabes cómo es mamá con eso de usar cosas ajenas». «¿Ajenas?». «Es la casa de mis padres. Ellos mismos nos ofrecieron venir aquí». «Tranquila», Carlos le tomó los hombros. «No hagamos una escena. No le des importancia, ¿sí? Hoy es su día». Elena respiró hondo, intentando calmarse. Tenía 1000 palabras en la punta de la lengua, pero se contuvo. Tal vez de verdad no era el momento. Al volver a la mesa, Mercedes Fernández ya estaba sirviendo vino. «Aquí está la parejita. Siéntense, que vamos a brindar». Elena se sentó entre sus padres, sintiendo cómo crecía la tensión interior. Su madre le apretó suavemente la mano bajo la mesa, como percibiendo su estado. El primer brindis lo hizo José Ramírez, sincero, cálido, sin grandilocuencia, por la cumpleañera, por los reencuentros, por el buen tiempo y la familia unida. Todos chocaron copas. El ambiente empezó a relajarse. Después de la segunda copa, Mercedes Fernández se puso colorada y comenzó a contar anécdotas de Carlos. Siempre fue muy decidido. A los 5 ya leía, a los 6 resolvía problemas difíciles. Los profesores decían que tenía un futuro brillante. Diego, para seguir la conversación, preguntó: «¿Y usted en qué trabajaba, doña Mercedes?».
Seguro que le transmitió sus talentos. Oh, fui economista principal en una gran empresa, respondió con orgullo. Ahora estoy jubilada, claro. Pero Carlos siguió mis pasos, aunque con más éxito. Elena sabía que eso era una exageración. En realidad, su suegra había sido contable en el ayuntamiento. Pero no quiso arruinar la leyenda de una carrera brillante. Tras la paella y las ensaladas, llegó el momento del pastel. Sofía Martínez distribuyó los platos de postre con cuidado, y José Ramírez trajo el pastel de celebración. Mercedes Fernández lo examinó con desconfianza. Parece apetitoso. Pero espero que no tenga aditivos artificiales. Solo ingredientes naturales, la tranquilizó Sofía Martínez. La pastelera fue mi alumna. Es muy responsable con la calidad. Mercedes Fernández asintió a regañadientes. Mientras José Ramírez cortaba el pastel, Carlos sacó una cajita de su bolso. Mamá, esto es de parte de Elena y Nia. ¡Feliz cumpleaños! La suegra abrió el regalo, una pulsera de oro con un dije en forma de corazón. Dio una exclamación de alegría. ¡Ay, Carlito! ¡Qué belleza! Se nota que la elegiste tú. Siempre tuviste un gusto exquisito. Elena apretó los dientes. Ella había elegido la pulsera, después de pasar casi todo un día buscándola. Carlos ni siquiera la corrigió. Sofía Martínez carraspeó con incomodidad. Nosotros también trajimos un pequeño obsequio, sacó un paquete de debajo de la mesa. Es hecho a mano, lo bordé yo misma. Mercedes Fernández abrió el regalo, un cuadro con rosas bordadas y la inscripción Feliz cumpleaños. Su rostro se congeló por un instante, luego forzó una sonrisa. ¡Qué original! Gracias por tomarse la molestia. El silencio que siguió fue incómodo. Diego intentó aligerar el ambiente. Su casa de campo es muy acogedora. Cuesta creer que en la ciudad ahora haya tanto ruido y polvo, y aquí reine esta calma. Sí, Carlos y yo hemos tenido suerte, respondió Mercedes Fernández inesperadamente. Aunque, claro, aún hay mucho por hacer. Ya le dije a mi hijo que hay que cambiar toda la valla. Elena se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Ahí estaba. Carlos realmente había hecho creer a su madre que la casa era suya. Y ahora ella, sin pudor, hablaba de remodelaciones delante de los verdaderos dueños. Sofía Martínez miró a su hija confundida, pero ésta negó levemente con la cabeza, no ahora. La tarde se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo. Después del postre, todos se trasladaron al jardín. Los hombres encendieron una hoguera, las mujeres comenzaron a limpiar. Elena entró en la cocina y encontró a su madre lavando los platos en silencio. Mamá, lo siento, dijo en voz baja. No sabía que Carlos. Está bien, respondió Sofía Martínez con una débil sonrisa. Lo importante es que ustedes estén bien. Pero es tu casa, protestó Elena. ¿Cómo pudo mentir así? La gente suele adornar la realidad para verse mejor ante los demás, observó su madre con filosofía. Para él, al parecer, es importante la aprobación de Mercedes Fernández. Elena iba a responder, pero la interrumpió la voz de su suegra. Elenita, ¿dónde estás? Vamos a tomar jerez junto al fuego. Con el corazón encogido, Elena salió al jardín. La noche caía poco a poco. Las primeras estrellas brillaban en el cielo y el aire se llenaba del aroma del jazmín. Junto a la hoguera colocaron sillas plegables y Laura disponía galletas en una bandeja. José Ramírez, que conversaba animadamente con Diego, de pronto dijo: ¿Saben? Sofía y yo llevamos tiempo pensando en renovar la valla. Tal vez hacerla más alta y pintarla de verde. ¿La valla?, repitió Mercedes Fernández entrecerrando los ojos. Pero eso debería decidirlo Carlos, ¿no? Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Elena vio cómo Carlos palidecía. José Ramírez alzó las cejas, desconcertado.
Sofía Martínez se quedó inmóvil con una taza en la mano. Carlos tragó saliva con dificultad, evitando mirar a su suegro. Disculpe, no entiendo, dijo lentamente el padre de Elena. ¿Por qué habría de decidir Carlos sobre nuestra valla? Mercedes Fernández se irguió como una maestra sorprendiendo a un alumno copiando. Miró a José Ramírez y luego a su hijo. Pero bueno, ¿qué se creen? Este es ahora el hogar de mi hijo. Él es quien manda aquí. Carlito, tú me dijiste que tú y Elena habían comprado esta casa de campo. ¿Compraron la casa? Sofía Martínez miró a su hija, confundida. Elena sintió físicamente cómo se quebraba la atmósfera festiva, como el hielo delgado bajo los pies de un patinador imprudente. Un paso más y todos caerían al agua helada. Diego, Laura, ¿quieren más galletas? Intentó desviar la conversación, pero Mercedes Fernández no pensaba dar marcha atrás. Carlito, su voz vibraba de tensión, ¿no me dijiste que esta casa era de ustedes? ¿Qué se la compraste a los padres de Elena? ¿Pero qué dice? Yo los echo ahora mismo de la casa de mi hijo. Diego y Laura se miraron incómodos. Laura se acomodó un mechón de pelo nerviosamente y murmuró. Tal vez deberíamos irnos. Ya es tarde y... No, no, Carlos levantó la mano con una sonrisa forzada. Todo está bien, solo es un malentendido. Mamá, volvamos al Jerez y al pastel. ¿Malentendido? José Ramírez se inclinó hacia adelante. Su actitud afable se había desvanecido. ¿Le dijiste a tu madre que compraste nuestra casa? ¿Y por eso ella se siente con derecho a mandar aquí? Silencio. Solo el crujir del fuego y el canto de las primeras cigarras rompían la quietud. Carlos parecía acorralado. Miró a Elena en busca de ayuda, pero ella apartó la vista. Yo, Carlos carraspeó. Puede que no me expresara con precisión. ¿Con precisión? Repitió Mercedes Fernández, alzando la voz. Dijiste que habías invertido en bienes raíces. Que era vuestro nido familiar. Que lo lograste todo tú solo, sin ayuda de nadie. Elena no podía creer lo que oía. Le parecía estar viendo una mala obra de teatro, en la que todos los actores improvisaban sin saber sus líneas. Carlos, intervino Sofía Martínez, con voz baja pero firme, nunca hemos hablado de vender esta casa. Es una propiedad familiar desde hace más de 30 años. Mercedes Fernández alzó las manos dramáticamente. ¿O sea que mi hijo me mintió? Eso parece, respondió secamente José Ramírez. No mentí. Saltó Carlos. Solo quería que mi madre se sintiera orgullosa. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Elena no aguantó más. Engañaste a tu propia madre, le hiciste creer que una propiedad ajena te pertenecía. Y ahora ella hace planes para remodelar la casa de mis padres. ¿Tú lo sabías? Mercedes Fernández giró bruscamente hacia Elena. ¿Todo este tiempo sabías que Carlos me mentía y no dijiste nada? Me enteré hoy, exclamó Elena. Carlos, la voz de José Ramírez era severa, da una explicación. Diego, sintiendo la tensión, se levantó. Saben, tal vez de verdad deberíamos irnos. Doña Mercedes, feliz cumpleaños otra vez. Siéntense, ordenó de pronto la homenajeada. Quiero que todos escuchen cómo mi hijo, mi orgullo, mi todo, me mintió a la cara. Diego obedeció y volvió a sentarse. Carlos, contra las cuerdas, empezó a justificarse. Mamá, solo quería que pensaras que todo iba bien. Que era exitoso. Que eras un hombre hecho y derecho, independiente, y no un niño mimado que vive de prestado, remató Elena con amarga ironía. Carlos le lanzó una mirada furiosa. Y tú no eres mejor. Sabías perfectamente lo que pensaba mi madre y no dijiste nada. Te repito que me enteré hoy. ¿Cómo pudiste, Carlito?
La voz de Mercedes Fernández temblaba. Tenía lágrimas en los ojos, sinceras o fingidas, Elena no podía saberlo. Dediqué mi vida entera a ti. Me privé de todo para darte lo mejor. ¿Y así me pagas? Con mentiras e ingratitud. Doña Mercedes intentó calmar la situación. Sofía Martínez, estoy segura de que Carlos no quiso. No lo defiendan, la cortó la suegra. Todo esto es culpa suya. Estoy segura de que su hija lo incitó a mentirme para dejarme en ridículo. ¿Qué? Elena se levantó de un salto. Mamá, basta. Carlos intentó interceder, pero José Ramírez ya estaba de pie, su rostro oscuro. Modérese, doña Mercedes. Está en nuestra casa y está insultando a nuestra hija. Carlos, hasta entonces callado, se irguió de pronto. No presionen a mi madre. Sí, le mentí. Pero lo hice con buena intención. ¿Buena intención? Elena lo miró con amargura. ¿Y la buena intención hacia mis padres? ¿No es humillante para ellos oír cómo tu madre planea remodelar su casa, ordenar, echar cosas? Yo no he echado nada. Protestó Mercedes Fernández. Todavía no, replicó Elena, pero con tus ideas sobre la valla, es solo el principio. Hijos, por favor, intervino Sofía Martínez, sentémonos y... No me diga lo que tengo que hacer. La interrumpió Mercedes Fernández. Seguro que están felices de verme humillada. Seguro que ustedes planearon todo esto. ¡Qué disparate! José Ramírez no aguantó más. Nadie planeó nada, salvo su hijo. No hablen así de mi Carlito. Mercedes Fernández se puso de pie, tambaleante por el vino, y se apoyó en el respaldo de la silla. Él es un hijo ejemplar. Todo esto es culpa de su hija. Ella lo ha corrompido. Ella. Mamá, basta. Carlos habló con firmeza inesperada. Mercedes Fernández se quedó callada de golpe, como si le hubieran dado una bofetada. Reinó un silencio absoluto. En el cielo apareció la primera estrella. ¿La estás defendiendo a ella?, susurró Mercedes Fernández. ¿En mi contra? Solo digo que te equivocas al culpar a Elena y a sus padres. Carlos suspiró. Sí, mentí. Lo admito. Quería que pensaras que tenía más logros de los que realmente tengo. Quería que te sintieras orgullosa de mí. Ya estoy orgullosa de ti, dijo Mercedes Fernández con voz melosa. No necesito logros materiales. Eres mi hijo, mi sangre, mi orgullo. Elena tuvo que morderse la lengua para no soltar un comentario sarcástico. Todos los discursos de su suegra se basaban en logros materiales. En cualquier caso, prosiguió Carlos, debo disculparme con los padres de Elena. José, Sofía, perdón por este malentendido. ¿Malentendido? José Ramírez soltó una carcajada seca. ¿Llamas malentendido a apropiarte verbalmente de nuestra propiedad? Papá, Elena le puso la mano en el hombro, por favor, basta. Laura, viendo una posible tregua, rompió el silencio. ¿Y si probamos el pastel? Se ve delicioso. Mercedes Fernández, aún claramente alterada, la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Poco a poco, todos empezaron a retomar el interrumpido té. Diego sirvió jerez tibio en las tazas, Sofía Martínez cortó el pastel. Parecía que la tensión cedía. Pero era una falsa calma. Después del tercer vaso, José Ramírez sacó una botella del aparador para suavizar la velada. Pero Mercedes Fernández explotó de nuevo. Siempre lo sospeché, levantó un dedo en el aire. La familia de Elena no es tan sencilla como aparenta. Se les nota el colmillo. ¿Y esa casa? ¿Y el coche? ¿Y la boda pagada por ellos? ¿Qué insinúa?, preguntó Elena con frialdad. Nada malo. Solo quiero entender, hizo una pausa mirando a José Ramírez. Por ejemplo, ¿usted es de verdad profesor de secundaria?
¿O también es una mentira? Elena se heló. Su suegra claramente intentaba vengarse atacando a sus padres. Doña Mercedes, Sofía Martínez frunció los labios. Nunca ocultamos quiénes somos. José es profesor de física. Yo trabajo en una biblioteca. ¿Y con eso viven tan bien? Mercedes Fernández remarcó también como si los acusara de fraude. Una casa así, un coche. El coche tiene más de 10 años, respondió José Ramírez. Y la casa la obtuvimos en tiempos de Franco por el sindicato. Nosotros la hemos reformado con nuestras propias manos. Ah, el sindicato. Se burló Mercedes Fernández. Seguro tenían buenos contactos. Mamá, ya basta. Gritó Carlos. Estás borracha. No estoy borracha. Exclamó Mercedes Fernández. Solo digo la verdad. ¿Qué tiene de malo la verdad? ¿Acaso mentir no es peor? Miró a su hijo con reproche. El ambiente estaba a punto de estallar cuando de pronto una rama del fuego crujió con fuerza, soltando chispas. Todos se apartaron instintivamente. Sofía Martínez aprovechó. Traeré más jerez. Se acabó. Se apresuró hacia la casa. Elena, entendiendo que su madre necesitaba ayuda, fue con ella. En la cocina, Sofía sacaba la botella en silencio, mirando por la ventana hacia la terraza iluminada por el fuego. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, perdón, susurró Elena. No sabía que esto pasaría. Está bien, sonrió débilmente. Lo que no entiendo es por qué Carlos inventó todo esto. ¿Acaso alguna vez dimos motivos para que pensara que no era suficiente? Elena negó con la cabeza. No es por ustedes. Es por su relación con su madre. Ella lo ha oprimido con sus expectativas toda la vida y él. El tintinear de copas interrumpió la frase. Desde el jardín llegó un grito, luego otro más fuerte. Elena y su madre se miraron y corrieron afuera. En la terraza reinaba el caos. Mercedes Fernández gesticulaba furiosa, el rostro desencajado. Frente a ella, José Ramírez, igual de enfurecido. Carlos intentaba inútilmente interponerse. Una familia absolutamente repugnante. Vociferaba Mercedes. En vez de tratar con respeto a la madre de su yerno, me restriegan su casa. Quédense con ella. ¿Qué está pasando? Susurró Sofía Martínez. Nadie notó su llegada. José Ramírez estaba rojo de rabia. Usted vive en un mundo de fantasías. Nadie le ha reprochado nada. Fue su hijo quien mintió. No se atreva a insultar a mi hijo. Gritó Mercedes. Carlos ha logrado todo solo. No como su hija consentida con casa y coche regalados. ¿Pero qué están diciendo? Carlos exclamó. Mamá, basta. Soy yo el responsable. Deja de atacar a los padres de Elena. Estoy defendiéndote, ingrato. Mercedes giró bruscamente y al hacerlo golpeó una copa de jerez. El líquido ámbar se derramó sobre el mantel blanco. Miren lo que hicieron. Mi mantel nuevo. El mantel se puede lavar, dijo Elena con cansancio. Por favor. Oh, claro. Interrumpió Mercedes. Para ustedes es poca cosa. Con sus casas, coches y lujos obtenidos quién sabe cómo. ¿Qué insinúa? Estalló José Ramírez. ¿Qué tenemos ingresos ilícitos? No insinúo nada, replicó la suegra. Solo me extraña cómo dos funcionarios pueden vivir así. ¿Así? Repitió Elena, perpleja. ¿Usted llama lujo a una casa vieja y un SEAT de hace 10 años? Comparado con lo que merecen, sí, soltó Mercedes, y se cayó de golpe, sabiendo que había cruzado la línea. Sofía Martínez palideció. José Ramírez se puso de pie, mirando a la suegra con desprecio. Ha cruzado todos los límites, doña Mercedes. Le pido que abandone nuestra casa.
¿Y a dónde voy a ir a estas horas?, chilló. ¿Piensan echar a una anciana a la calle? Mamá, te llevaré en taxi, dijo Carlos con firmeza. De verdad, es mejor que te vayas. Hoy no estás bien. Mercedes Fernández miró a todos con ojos turbios, como si no creyera que alguien pudiera echarla. Luego, su mirada se fijó en el pastel sobre la mesa. ¿Cómo se atreven?, murmuró ella acercándose a la mesa. En el siguiente instante, agarró el pastel por la bandeja y lo lanzó con fuerza por encima de la terraza. El pastel voló por encima de la barandilla y cayó de lleno en el sendero, salpicando crema en todas direcciones. Ahí tienen su hospitalidad, gritó Mercedes Fernández. Carlito, vámonos. No pienso quedarme un minuto más en esta casa. Diego y Laura, que hasta entonces habían estado sentados en silencio en un rincón, se levantaron como por señal. Nosotros también nos vamos, murmuró Diego. Gracias por, la velada. Disculpen por, hizo un gesto con la mano, sin terminar la frase, y tiró de Laura hacia la salida. Carlos seguía inmóvil, mirando a su madre con una expresión que Elena no supo descifrar. ¿Shock? ¿Vergüenza? ¿Resignación? ¿Me oíste? Mercedes Fernández lo agarró del brazo. Nos vamos. Mamá, dijo Carlos en voz baja, pero firme, acabas de lanzar el pastel del cumpleaños, ensuciaste el sendero, insultaste a los padres de Elena. ¿No crees que deberías disculparte? Ni pensarlo. Bufó Mercedes Fernández. Ellos empezaron. ¿Empezaron qué? Carlos elevó la voz. ¿Te prestaron su casa para la celebración? ¿Hicieron el pastel? ¿Compraron regalos? Me humillaron, gritó Mercedes Fernández. Ahora no contenía las lágrimas que surcaban sus mejillas empolvadas, dejando rastros oscuros de rímel. Me dejaron en ridículo, como si fuera una tonta a la que su propio hijo le miente. Mamá, Carlos se frotó la cara con cansancio, nadie te dejó en ridículo. Fui yo. Yo quise presumir ante ti, mostrarte que soy exitoso, independiente. Fue idea mía, ¿entiendes? Mercedes Fernández guardó silencio, respirando con dificultad. Su rostro, deformado por la rabia unos segundos antes, adquiría ahora una expresión desconcertada. O sea, ¿reconoces que me mentiste? Su voz se quebró. ¿Tú? ¿Mi hijo? ¿Mi orgullo? Carlos tragó saliva y asintió. Sí, mamá. Perdóname. Esta casa pertenece a los padres de Elena. Solo nos permiten venir de vez en cuando. Mercedes Fernández emitió un sonido extraño, algo entre un sollozo y un gemido. Su rostro palidecía rápidamente, como si alguien le bajara el brillo. Me has avergonzado, susurró. En mi cumpleaños. Delante de todos. Ya no había ira en su voz, solo un cansancio infinito y decepción. Ese cambio repentino impactó a Elena más que todo el arrebato anterior. Mamá, déjame llamarte un taxi, dijo Carlos con suavidad, sacando el móvil. Mercedes Fernández no respondió. Entró en la casa en silencio y al cabo de unos minutos volvió con su bolso. Se sentó en el borde del banco, mirando hacia la oscuridad del jardín. Sus hombros estaban caídos, las manos inmóviles sobre las rodillas. El silencio en la terraza era denso, como el aire antes de una tormenta. José Ramírez y Sofía Martínez se miraron, sin saber cómo reaccionar ante esa transformación. El taxi llega en 15 minutos, dijo Carlos, guardando el teléfono. Iré contigo, dijo de pronto Elena. Todos giraron la cabeza, sorprendidos. ¿Para qué?, preguntó Carlos. No quiero que conduzcas después de haber bebido, mintió Elena. En realidad, necesitaba alejarse de aquel desastre, tomar aire fresco, procesar todo lo ocurrido, lejos de las miradas ajenas. Está bien, asintió Carlos. Llevamos a mamá y volvemos.
De pronto, Elena se dio cuenta de que no estaba segura de querer volver esa noche. Quizás sería mejor dormir en la ciudad, darles tiempo a todos para calmarse. Seguro que sus padres también necesitaban recuperarse después de tanta humillación. Los 15 minutos de espera se sintieron eternos. Nadie hablaba. José Ramírez recogía la mesa en silencio, Sofía Martínez barría los restos de una taza rota cuando se había roto. Carlos estaba apoyado en la barandilla. Mercedes Fernández permanecía inmóvil, como una figura de cera en su traje claro, ahora arrugado y manchado. Finalmente, las luces del taxi parpadearon en la entrada. Carlos ayudó a su madre a levantarse. «Vamos, mamá». Mercedes Fernández caminaba como un autómata, moviendo los pies de forma mecánica. Justo al llegar a la verja se detuvo y se giró. «José, Sofía», dijo con voz forzadamente neutra, «gracias por la hospitalidad. Disculpen lo del pastel». Y sin esperar respuesta, se dirigió al coche. Carlos alzó las manos en un gesto de impotencia. «Nosotros volveremos pronto. Disculpen por todo esto». Elena abrazó a sus padres rápidamente. «Perdonen a mamá, por favor. Es el Jerez y la situación». «No te preocupes», Sofía Martínez le acarició el hombro. «Conduzcan con cuidado». José Ramírez no dijo nada, solo asintió con la cabeza. En el taxi reinaba el silencio. Mercedes Fernández miraba por la ventana, Carlos tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la rodilla, Elena intentaba ordenar sus pensamientos. La ciudad parecía ajena, con sus luces brillantes, la gente paseando, risas borrachas saliendo por las ventanas de las tabernas. Como una realidad paralela donde no existían dramas familiares ni humillaciones. El taxi se detuvo frente al edificio. Mercedes Fernández bajó sin esperar ayuda, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones. «Mamá, espera», Carlos la siguió, pagando al conductor. Elena dudó, sin saber si debía bajar. Por un lado, quería distanciarse de todo aquello. Por otro, dejar a Carlos solo con su madre furiosa no le parecía justo. Al fin y al cabo, eran familia, por complicado que fuera. «No tengo prisa», dijo el taxista, viendo su indecisión. «Puedo esperar». «Gracias», asintió Elena. Decidida, salió del coche. Carlos ya había alcanzado a su madre en la entrada. Ella le estaba recriminando algo, apuntándole con el dedo. Elena apresuró el paso, captando fragmentos de frases. «¡Qué humillación! Delante de todos. Como una idiota». «Mamá, subamos al piso». Carlos mantenía la calma, pero Elena notó la rigidez en su espalda. Ni pensarlo, Mercedes se apartó. «No quiero verte en mi casa. Me traicionaste, ¿entiendes? Me traicionaste», gritó, y su voz resonó por el patio. En las ventanas se asomaron algunas siluetas curiosas. «Doña Mercedes», Elena se acercó, «está llamando la atención. Subamos y hablamos con calma». La suegra se volvió, como si recién notara su presencia. «Ah, la nuera. ¿Viniste a regodearte con mi humillación?». «Aquí no hay humillación», respondió Elena con cansancio. «Solo un malentendido». «¿Malentendido?». Mercedes soltó una carcajada seca. «Mi hijo me dejó en ridículo ante tus padres, mis amigos. Me hizo creer que una casa ajena era suya. ¿Y eso es un malentendido?». Había verdad en sus palabras, y Elena no podía negarlo. Lo que Carlos hizo fue feo. Pero montar una escena en medio del patio tampoco era solución. «Al menos entremos», repitió. «Hace frío, puede resfriarse». Ese argumento, el de la salud, siempre funcionaba con Mercedes. Incluso ahora, se acomodó instintivamente el cuello de su chaqueta. «Está bien», accedió finalmente. «Pero solo 5 minutos. No quiero que se queden en mi casa».
La subida al 7º piso en el ascensor estrecho fue una tortura. Mercedes, encajada en una esquina, transmitía una dignidad herida. Elena miraba el linóleo gastado. Carlos fingía leer las normas del ascensor. Al entrar en el piso, impecable y con aroma a lavanda, Mercedes fue directa al salón. Se quitó los zapatos sin mirar atrás y dijo: «No se les ocurre entrar. Me cambiaré y vuelvo. 5 minutos. No más». Y se encerró en el dormitorio. Carlos y Elena se quedaron en el pequeño pasillo sin saber qué hacer. «Vamos a sentarnos», susurró Carlos, señalando la cocina. Elena lo siguió con duda. La cocina, como siempre, relucía. Las ollas ordenadas por tamaño, los cajones etiquetados con letra pequeña, cereales, té, café, especias. Hasta los trapos colgaban por orden cromático. «Parece un museo», murmuró Elena, sentándose en el borde de una silla. «¿Qué?». Carlos se giró desde la nevera. «Nada», negó ella. «Mejor explícame qué acaba de pasar». «No solo lo de la casa, todo. Lo de mentir con la propiedad». Carlos suspiró, se sentó frente a ella y dejó una botella de agua sobre la mesa. «Es difícil de explicar», empezó, frotándose el puente de la nariz. «Mamá siempre tuvo grandes expectativas. Para ella, es importante que yo parezca exitoso». «Pero lo eres», dijo Elena con suavidad. «Tienes un buen trabajo, has progresado». «Eso no basta», sonrió con amargura. Para ella cuentan las pruebas tangibles: piso, coche, casa de campo. Cuando creces con una madre que te compara constantemente con los hijos de sus amigas, eso te cala hondo. Elena sintió un inesperado pinchazo de compasión. Nunca se había puesto a pensar cómo debía ser crecer con expectativas tan aplastantes. Sus propios padres siempre la habían apoyado, pero sin presionarla. «¿Y decidiste mentirle diciendo que la casa de mis padres era tuya?», preguntó en voz baja. Salió sin querer. Carlos se pasó la mano por el cabello. Le contaba nuestros planes, nuestras escapadas. Ella lo dedujo, y yo simplemente no la corregí. «Carlos, no eres un niño», negó Elena. «No corregir también es mentir». «Lo sé», admitió con tristeza. «Pero no te imaginas lo orgullosa que estaba. Mi hijo compró una casa». Se lo decía a todo el mundo, vecinos, amigas, desconocidos en el autobús. ¿Y ahora qué? Elena sintió un nudo en el estómago. Lo ha tomado como una traición. No creo que te perdone fácilmente. Mi madre se le pasa. Carlos se encogió de hombros. Grita, llora, y luego se calma. Siempre fue así. Elena iba a responder, pero en ese momento se abrió la puerta de la cocina. En el umbral estaba Mercedes Fernández, ya cambiada, con bata de estar por casa, el rostro lavado y el cabello recogido. Sin maquillaje, parecía más vieja. Y más vulnerable. «Han pasado 5 minutos», dijo Mercedes Fernández con tono seco. «Les ruego que abandonen mi vivienda». «Mamá, hablemos», Carlos se levantó. «Entiendo que estás alterada». ¿Alterada? Mercedes Fernández soltó una risa amarga. «Oh, no, Carlos, no estoy alterada. Estoy destruida. Has convertido mi cumpleaños en una burla». «Nadie se burló de ti», dijo Carlos conciliador. «Por favor, siéntate y hablemos. Te explicaré cómo pasó todo». «No quiero escuchar tus explicaciones», alzando la voz, replicó Mercedes Fernández. «Toda la vida te crié, te di lo mejor. Me negaba cosas para que a ti no te faltara nada. ¿Y así me pagas? Me humillas delante de unos», lanzó una mirada de desprecio a Elena, «extraños». «Doña Mercedes», intentó intervenir Elena, «mis padres no son extraños. Somos familia». ¿Familia? La suegra se giró bruscamente. ¿Qué clase de familia? ¿Qué han hecho por mi hijo?
Solo saben aprovecharse de su bondad. Podría haberse casado con una chica de buena familia, con posición, con futuro. Y en lugar de eso... Mamá, basta ya. Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas del estante. No tienes derecho a hablar así de Elena ni de sus padres. Mercedes Fernández se quedó callada de golpe, como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. En sus ojos apareció algo parecido al miedo. Luego, su rostro se endureció. Ya veo que has hecho tu elección, dijo con voz envenenada. Pues vete. Pero no esperes que me alegre de verte en un futuro cercano. Mamá. Fuera. Gritó casi. Los dos. Ahora mismo. Elena se levantó, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. La situación se estaba descontrolando. Esperaba un escándalo, pero no una ruptura total. Carlos, vámonos, dijo en voz baja. Tu madre necesita tiempo para calmarse. Él dudó, mirando a su madre con una mezcla de culpa y dolor. Mercedes Fernández se giró de espaldas, empezando a limpiar con exagerado esmero una encimera ya reluciente. Está bien, murmuró Carlos finalmente. Pero mañana te llamaré. No te molestes, respondió Mercedes Fernández con frialdad, sin volverse. Estaré ocupada. Salieron del piso en completo silencio. Solo en el ascensor Carlos dejó escapar un suspiro. Maldita sea. ¿Qué día? Elena no respondió. Dentro de ella hervían emociones contradictorias, compasión por Carlos, dolor por sus padres, irritación hacia su suegra, y lo peor de todo, una punzada de dudas sobre su propio marido, el hombre con quien había construido su vida. El taxi seguía esperándolos frente al edificio. El conductor dormía recostado en su asiento. Carlos golpeó suavemente el cristal. ¿Perdone? ¿Nos está esperando? Ah, sí, claro, el conductor se desperezó. ¿A dónde van ahora? Carlos miró interrogativamente a Elena. ¿De vuelta a la casa de campo? Ella vaciló. No quería volver. Los recuerdos del escándalo, del pastel lanzado, de las acusaciones, estaban demasiado frescos. Pero tampoco tenían otro sitio donde ir. Su piso alquilado estaba cerrado, las llaves habían quedado en la casa de campo. Sí, vamos allí, decidió finalmente. Debemos disculparnos con mis padres y recoger nuestras cosas. ¿Recoger cosas? Repitió Carlos. ¿No quieres quedarte el fin de semana? No lo sé, respondió sinceramente Elena. Necesito pensar. El trayecto de regreso transcurrió en un silencio cargado. Elena miraba por la ventana las luces de la ciudad desvanecerse, reemplazadas por las sombras de las casas del extrarradio. Carlos intentó varias veces iniciar una conversación, pero siempre se detenía a mitad de frase, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Cuando llegaron al vecindario rural, era casi medianoche. Tras pagar al taxista, caminaron lentamente hacia la casa. Las luces seguían encendidas. Sus padres los esperaban. Dios, qué vergüenza, murmuró Carlos al detenerse en la verja. No sé qué decirles a tus padres. La verdad, respondió Elena con calma. Solo la verdad y una disculpa sincera. Nada de excusas. El chirrido familiar de la verja pareció más fuerte que nunca en el silencio nocturno. En la terraza se encendió la luz y apareció José Ramírez. Han vuelto, constató sin inflexión en la voz. ¿Cómo está doña Mercedes? Bien, dentro de lo posible, suspiró Carlos. José, yo, lo siento mucho. Lo que hice no tiene perdón. El padre de Elena lo observó un instante y luego indicó con la cabeza. Pasen. Sofía preparó té. En la terraza todo estaba recogido. No había rastro del escándalo. La mesa tenía un mantel limpio, el anterior, manchado de jerez, seguramente había sido descartado, y 4 tazas humeaban con té caliente.
Sofía Martínez se levantó al verlos. Tenía el rostro cansado, pero no se le notaba enojo. Siéntense, les indicó. Vamos a hablar. Carlos se dejó caer en la silla con un suspiro. Sofía, José, no sé por dónde empezar. Por el principio, dijo José Ramírez serenamente. ¿Por qué le mentiste a tu madre sobre la casa? Carlos inspiró hondo y empezó a contar. Habló de las expectativas de su madre, del miedo a decepcionarla, de cómo una mentira pequeña se convirtió en una avalancha. Los padres de Elena escucharon en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, Sofía preguntó con voz suave. ¿Y de verdad crees que para tu madre solo importa el éxito material? En su caso, sí, respondió Carlos con amargura. Siempre me valoró por lo que tenía, no por lo que soy. Elena sintió una punzada en el pecho. A pesar de todo, sintió compasión por su marido. Con todos sus errores, era un hombre atrapado en la red de las expectativas maternas. Carlos, dijo José Ramírez dejando su taza. No vamos a darte lecciones. Eres un adulto y sabes que lo que hiciste estuvo mal. Lo sé, asintió Carlos. Y prometo que no volverá a ocurrir. No se trata de promesas, continuó José Ramírez. Se trata de confianza. Eres el esposo de nuestra hija, te aceptamos como parte de la familia. Y de repente descubrimos que puedes mentir con tanta facilidad sobre algo que nos involucra a todos. Carlos bajó la cabeza. No pensé que afectaría a nadie. Creí que era solo entre mamá y yo. En una familia no hay solo entre, dijo con dulzura Sofía Martínez. Todo lo que hace uno, repercute en los demás. Lo entiendo, levantó la mirada Carlos. Y me arrepiento de verdad. Haré todo lo posible por arreglarlo. No será fácil, advirtió José Ramírez. Por la reacción de tu madre, está profundamente dolida. Se le pasará, dijo Carlos sin mucha convicción. Solo necesita tiempo. Elena recordó el rostro pétreo de su suegra, su voz helada al despedirse. Dudaba que fuera tan sencillo. Pero no quiso empeorar las cosas y guardó silencio. De todos modos, Sofía Martínez puso su mano sobre la de Carlos, esperamos que se reconcilien. Pase lo que pase, es tu madre y te quiere. Lo sé, sonrió débilmente. Gracias. Gracias por su comprensión. No la merezco, después de lo que hice. Todos cometemos errores, observó filosóficamente José Ramírez. Lo importante es aprender de ellos. La conversación derivó poco a poco hacia temas más neutros, el clima, el trabajo, planes para los próximos días. Pero Elena sentía que la tensión no había desaparecido. Flotaba en cada mirada, en cada silencio. Cuando sus padres se retiraron a dormir, dejándolos solos en la terraza, se hizo el silencio. Elena miraba el jardín oscuro, iluminado solo por la luna, y pensaba en cómo una pequeña decisión puede cambiar toda la percepción del mundo. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos en voz baja, acercándose. En nosotros, respondió sinceramente. En que no sabía. No imaginaba de lo que eras capaz por obtener la aprobación de tu madre. Carlos hizo una mueca. Eso sonó como si hubiera cometido un crimen. No, negó Elena. Pero mentiste. Y no fue una mentira menor. Creaste una realidad paralela en la que eras dueño de una propiedad ajena. Sé que fue una estupidez, se cubrió el rostro con las manos. Pero a veces solo quiero que mamá se sienta orgullosa de mí. Sin condiciones. Sin comparaciones. Sin Paco, el del segundo, ya es director. Elena sintió que el corazón se le encogía de pena. Pero no podía dejar que la compasión tapara la verdad. Carlos, si vas a construir nuestra relación sobre mentiras, sean pequeñas o grandes, se acabó. ¿Lo entiendes? Él asintió lentamente. Lo entiendo. Y te prometo, no más mentiras.
ni siquiera para agradar a alguien. Elena quería creerle. De verdad quería. Pero en lo más profundo, una sombra de duda ya se había instalado. Si había mentido con tanta naturalidad sobre la casa, ¿qué más podía estar ocultando? Vamos a dormir, dijo levantándose. Mañana será otro día. Esa noche, Elena tardó mucho en conciliar el sueño. A su lado, Carlos dormía tranquilo, como si el escándalo no lo afectara. Ella miraba el techo, repasando los eventos del día, la imagen de su suegra lanzando el pastel, los rostros confundidos de sus padres, la falsa compasión de Laura y sobre todo, el rostro de Carlos, culpable y a la vez calculador, como si evaluara cómo salir del problema con el menor daño. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas, Elena ya había tomado una decisión. Se levantó con cuidado, fue a la cocina y encendió el hervidor. Sacó un cuaderno de su bolso, una pluma, y comenzó a escribir. Carlos, necesito tiempo para pensar. Me voy unos días con una amiga. No me busques ni me llames. Yo me pondré en contacto cuando esté lista para hablar. Lo de ayer me hizo replantearme nuestro matrimonio, cuánto nos conocemos realmente. Si fuiste capaz de crear una mentira tan elaborada por la aprobación de tu madre, ¿qué más estás ocultando? Te amo, pero no puedo vivir en una relación sin plena confianza. Perdona si esto parece una huida. Necesito espacio para reflexionar. Releyó lo escrito, arrancó la hoja, la dobló y la dejó en un lugar visible. Luego empacó lo esencial, llamó a su amiga, que, por suerte, respondió pese a la hora, y pidió un taxi. Antes de salir, echó una última mirada a Carlos dormido. Su rostro era sereno, casi infantil. Sintió una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero la disipó. Necesitaba esa pausa. La verja crujió como despidiéndose. Elena salió a la carretera y respiró hondo el aire de la mañana. Empezaba un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué le deparaba. Pero esa incertidumbre no le causaba miedo, le daba una extraña sensación de libertad. El teléfono en el bolsillo vibró, el taxi había llegado. Elena lanzó una última mirada a la casa, llena de recuerdos, y se dirigió decidida al coche. El futuro era incierto, pero una cosa sí sabía con certeza, nunca más permitiría que las mentiras ajenas definieran su vida. Justo cuando se subía al taxi, en la terraza del chalet sonó el teléfono de Carlos. Llamaban del hospital de la ciudad. Mercedes Fernández había ingresado con un ataque al corazón. Pero Elena ya no escuchó ese timbre. El coche giró la esquina, alejándola de una celebración destruida, expectativas traicionadas y los fragmentos de una mentira que cada uno tendría que recoger por su cuenta.